Bienvenidos a todos, empezamos con el análisis del día de hoy 28 de febrero, empezando con Bitcoin. En 4 horas tenemos que finalmente, después del impulso que tuvo desde los 62.000 hasta los 70.000, subiendo un 12%, retrocedió prácticamente toda la subida de nuevo hacia la zona de los 63.000. La operación que se compartió en el grupo privado de Telegram finalmente salió en stop loss en esta zona aquí, que después de este impulso la movimos a break-even. De momento no salió por muy poco, tal vez haya una recuperación, pero definitivamente con el aumento del conflicto entre Irán y Estados Unidos, evidentemente tuvimos esta fuerte caída. En una vela de 4 horas llegamos a retroceder casi un 5%. De momento está habiendo una leve recuperación de alrededor de un 3%. Y recordemos, hay muchísima liquidez pendiente en todos estos máximos de aquí, en la zona de los 72.000, en la zona de los 71.100 y en la zona de los 70.100. Esperaría, antes de que Bitcoin tenga un retroceso mayor, tal vez hacia estos niveles que tenemos proyectados, vamos a ponerlo en una temporalidad diaria para que sea más claro, hacia la zona de entre los 50.000 y los 55.000 de cara a mediados del 2026, primero que tengamos un impulso alcista para ver todos estos máximos de aquí. Podría llegar en un escenario alcista hacia la zona de los 80.000 y los 85.000, rellenando por completo el gap, pero lo más lógico sería por lo menos ver niveles entre los 72 y los 75. Yo tengo posiciones en Ethereum, NIR y Bitcoin. En este punto me saldré de esas posiciones. Si finalmente no llegamos, simplemente promediaré esos tres activos. En caso de que no lleguemos a estos niveles, simplemente iré promediando la baja porque son activos en los que tengo convicción en el largo plazo. Pero como menciono, lo más normal sería esperar este movimiento alcista, independientemente de si en este punto tenemos una nueva barrera de liquidez hacia la zona de los 62.000 o incluso que vayamos a recoger la poca liquidez que hay en la zona de los 60.500 por debajo de esos niveles, toda la zona entre los 58 y los 50.000, igual esperaría en algún momento, como menciono, ya sea desde este punto hacia la zona de los 73.000, desde este punto en los 61.000 hacia la zona de los 72.000 o desde este punto en los 58.000 hacia la zona de los 72.000. Puedo estar equivocado perfectamente, pero cuando Bitcoin hace daño normalmente lo suele hacer hacia ambos lados. De momento la liquidez que se ha tomado suele ser de los mínimos en este patrón de bandera bajista. Estadísticamente suele romper al alza. No estamos hablando de un movimiento alcista que nos lleve de nuevo a la zona de los 90.000, pero desde que pensó este movimiento, desde la parte en que logra romperlo, incluso nos podría poner en estos niveles en la zona de los 83.000. Como menciono, yo sería un poco más cauto. También si nos vamos al patrón de rebote que dejó cuando cayó desde los 80.000 a los 97.000, hizo algo similar. Fue dejando liquidez en todos estos puntos hasta que finalmente tuvo ese movimiento alcista. Parecía que quería testear este rango que venía formando y finalmente no fue así. Tuvimos esta caída fuerte de alrededor de un 38%. Esperaría algo similar en este caso, que poco a poco deje liquidez pendiente de estos niveles en los próximos días o semanas, ya sea que suba poco a poco o tengamos esta corrección de esos niveles y que eventualmente tengamos esa ruptura para barrer estos puntos de aquí. Y después de eso podríamos plantear, dependiendo cómo llegue a estos niveles, mayores subidas hacia la zona de los 86.000. Incluso en esta zona se podrían plantear operaciones en short o ya esa corrección desde este punto que podría ser un 30 o 20% tranquilamente, que desde esa zona nos pondría ahora sí en la zona de los $50.000. Ahora si nos vamos a una temporalidad diaria podemos ver cómo los mercados bajistas normalmente duran alrededor de un año. El mercado anterior duró 380 días, proyectando eso en el futuro. Desde el máximo que tuvimos en octubre del 2026, en el día número 380 estaríamos para octubre. Como el ciclo se ha adelantado y la caída ha sido bastante fuerte, esperaría que sea aproximadamente entre 2 y 3 meses antes, es decir, cuando pasen 300 días desde el máximo. Eso nos pondría exactamente para fechas de agosto en estos niveles de aquí. Perfectamente puede que este no sea el suelo, independientemente si tenemos un rebote o no en esta zona, sigamos cayendo por debajo incluso de esta línea en la que yo estaré 100% invertido con el capital que tengo predispuesto para Bitcoin y simplemente aguantaré, como he mencionado, la posición que tengo. Prefiero invertir antes y tener que aguantar la posición en pérdidas que esperar niveles en los 35.000, 30.000 o 40.000 como muchas personas están haciendo, intentando cazar el punto más bajo y finalmente no realizar muchas compras. Porque muchos esperando el último nivel, si Bitcoin llega a la zona de los 45.000 van a decir que cae todavía un poco más, cuando llegue a los 40.000 van a decir que cae un poco más y finalmente cuando se recupere van a terminar comprando en la zona en niveles actuales tal vez de los 60.000 o en precios superiores por no haber empezado a acumular antes. Esto pasó en el ciclo anterior. En mi opinión estamos en una etapa similar a esta. En el canal que se venía formando en esta zona aquí podemos ver cómo estaba haciendo una bandera bajista,
si lo ponemos en una temporalidad diaria, y finalmente fue a recoger la liquidez y luego sí tuvo esa caída mayor. Creo que estamos ante un patrón similar. Si tenemos, y vemos la corrección en ese momento, fue de un 45%, el activo tenía una menor capitalización de mercado, por lo que esperaría que ronde y sea menor, tal vez un 15, 20, 25%. Y ahí, después de esta caída ya, tuvimos zonas de compra en los 20.000 hasta los 24.000. Fueron zonas de compra, que sí, después el activo llegó a retroceder un 33% más, cayendo hacia la zona de los 15.000. Pero si lo vemos en el medio plazo, toda esta zona de aquí, evidentemente, fueron buenos puntos de compra. Ya sean los 25.000 o los 15.000, el activo se revalorizó de media más de un 500% con un precio promedio en estos niveles. Creo que vamos a estar ante una situación similar con la caída que tengamos después de este patrón. Como menciono, ya sea si visitemos la zona de los 72.000 o finalmente sigamos cayendo, esperaría que la caída que nos deje en ese punto entre los tal vez 55.000 y la zona de los 45.000, sí se marque este patrón similar, que pasemos tal vez 1, 2, 3, 4, 5 meses haciendo suelo por estos niveles antes de marcar un máximo mayor y empezar con la nueva tendencia alcista. Evidentemente, esto es lo más probable. No podemos descartar que haya una corrección mayor en la bolsa. Después de los mínimos de abril, este movimiento alcista se ha ido desacelerando y evidentemente tampoco podemos ponerle un tope en este punto. Puede que pase meses haciendo un patrón lateral o incluso rompiendo máximos históricos. Pero lo más normal, ya sea en esta zona aquí o más adelante en el tiempo, tener una caída de al menos un 10, un 15% que nos llegue a visitar estos niveles. Si al final es una corrección mucho más fuerte e incluso en el peor escenario de todos, vamos a visitar la parte baja del patrón que venimos formando desde el 2008, eso implicaría una corrección en el S&P500 en un escenario más bajista a todos desde este punto de un 23-26%. Si en estos momentos el S&P500 comienza con una corrección mayor, asumamos que sea un 25 o un 30%, Bitcoin caerá por lo menos el doble, y una caída desde este punto de un 50% para Bitcoin lo pondría en la zona de los $30.000. Eso en el peor de los escenarios bajistas. Incluso si llegamos a retroceder a esos niveles, veré de dónde saco liquidez para acumular en esos puntos y mejorar el precio de entrada. Pero con una corrección más normal en el S&P500, tal vez de un 10 o un 15%, Bitcoin corregiría entre un 20 o un 30%. Eso provocaría que no veamos niveles por debajo de la zona de los 45.000. Yo, como menciono, prefiero no complicarme mucho entre los 70.000 y la zona de los 50.000, ir acumulando. Hice mi primera compra en spot en la zona de los 65.000. El precio de Bitcoin está justo en esos momentos. La realicé hace 3 semanas y si sigue cayendo no pasa nada. La aguantaré el tiempo que sea necesario e iré promediando la baja. Si tenemos un impulso alcista hacia la zona de los 80.000, incluso considere vender esa posición en spot y acumular de nuevo en caso de que retroceda hacia la zona de los 65.000. El oro y la plata, evidentemente, con las tensiones macroeconómicas que hay, han subido bastante. El oro se encuentra a tan solo un 6% de visitar de nuevo sus máximos históricos, y la plata, después de la corrección que tuvo un 50% prácticamente, ya se ha recuperado un 46% y se encuentra alrededor de un 30% de sus máximos. En cuanto a la dominancia de USDT y USDC, evidentemente con la caída del día de hoy, la dominancia subió de nuevo, marcando un triple techo en esta zona de aquí. Veremos si finalmente durante las próximas 2, 3, 4 semanas tenemos esa pequeña caída en la dominancia que nos lleva hacia la zona del 9,6% y que haya o que provoque más bien un rally de alivio, evidentemente no para nuevos máximos históricos, pero que sí tengamos subidas considerables de un 20-25% de algunas altcoins e incluso en Bitcoin, y finalmente damos esa caída de la dominancia que parece que el nivel de los 58% está actuando como un gran soporte en esta zona aquí, en esta zona aquí, y parece que finalmente si tenemos un movimiento alcista para Bitcoin en los próximos días, podemos llegar a este nivel, testearla como una resistencia y visitar este nivel mayor antes de que probablemente el precio de Bitcoin siga cayendo, y a medida que el precio de Bitcoin cae, asumamos que llegamos a la zona de los $70.000 en este punto aquí, poco a poco en los 65.000, en los 60.000, en los 55.000, y poco a poco la dominancia vaya subiendo tal vez hasta los posibles mínimos en la zona de los 45.000. Después de eso, si lo ponemos en una perspectiva semanal, lo más lógico sería esperar una caída de la dominancia. Tal vez para los próximos años esta posible caída de la dominancia no llegue tan bajo como vimos en niveles del 35% o el 40%, pero sí respetando esta línea de tendencia que ha venido formando, podríamos verla incluso en la zona del 46%. También hay que ser conscientes de que de cara a los próximos 2 años pocas personas van a querer acumular altcoins, porque en este ciclo no tuvimos para nada un alcismo. La dominancia sí tuvo una pequeña caída, pero no llegó a niveles para considerar que hubo esa fuerte caída en la dominancia. Tal vez en el próximo ciclo sí suceda, o tal vez la dominancia de Bitcoin se siga manteniendo años por encima de la zona del 55%. En mi opinión, lo más probable es
para el próximo ciclo sí ver una caída en la dominancia de Bitcoin, ya que nadie se la esperaría, se alinearía con esta subida en la gráfica del Others. Como vemos, la gráfica del Others, que son las criptomonedas fuera del top 10 contra Bitcoin, está tremendamente castigado. Desde el 2022 no hemos tenido más que caídas y mínimos más bajos. Llevamos meses ya en este nivel de soporte, el rango que empezó a formar desde el 2017 y puede que se mantenga aquí muchísimos meses, pero en algún momento puede que vuelva a visitar por lo menos la mitad del rango que ha venido formando. Y eso sí generaría fuertes subidas para las altcoins. En cuanto al índice del dólar, sigue en la parte superior del rango que ha venido formando. Una caída en el índice del dólar provocaría un alivio en los activos que se revalorizan contra este. Y en cuanto a Ethereum, que se me olvidó mencionarlo, finalmente con esta operación salió con el stop loss cayendo 4%. Esta vela aumentó drásticamente hacia la baja con el aumento de las tensiones, como menciono, entre Irán y Estados Unidos, y parece que estamos viendo un ligero rebote. En caso de volver a visitar tal vez la parte baja del rango que ha venido formando en la zona de los 1700, se podrían plantear nuevas operativas. Incluso hay un nivel donde hay doble convergencia en esta zona aquí entre los 1750, que sería el nivel de la parte baja del canal que ha venido formando y el soporte que dejó con los mínimos en la zona de los 1750. Entonces, en caso de retroceder a estos niveles, también estaría buscando operaciones en longs. Y no es que esté sesgado al alza, simplemente que me mantengo con lo más probable, que es en algún momento barrer estos niveles. Si vemos Ethereum en el rebote anterior, no fue capaz de barrer los máximos en la zona de los 3400 antes de tener una fuerte caída, pero sí la visitó como un doble techo. Los máximos de ese rebote están en la zona de los 2150. Recientemente los visitamos porque sí puede que tengamos esa corrección mayor, pero el Bitcoin no haber barrido esos máximos, todavía creo que podrían quedar subidas para Ethereum, y más aún si vemos el par Ethereum Bitcoin, que lo tenemos por aquí en una temporalidad diaria. Recordemos que venimos de una tendencia alcista desde abril, hemos tenido caídas y este nivel ha actuado, o ha intentado actuar más bien, como un soporte. Si logra finalmente consolidarse por encima de estos niveles, podríamos tener un impulso hacia la zona del 0,032, lo que provocaría que Ethereum en el corto plazo, para las próximas 2, 3 o 4 semanas, tenga mejores movimientos que Bitcoin. Y eso solo llegaría a pasar, o muy probablemente solo llegue a pasar, si tenemos subidas en Bitcoin. Si tenemos caídas en Bitcoin, probablemente vaya a visitar el siguiente nivel antes de tener tal vez una posible recuperación. En cuanto al índice de miedo y codicia, caímos desde el 16 a 14. Ha aumentado un poco el miedo. El día de ayer también hubieran salidas en los ETFs en cuanto al índice de miedo y codicia, pero la bolsa americana también estamos en miedo extremo. Recordemos que la liquidez global también, esto es importante. Si comparamos la liquidez global, el índice que lo tenemos por aquí, vemos como no ha hecho más que aumentar, ¿okay? Está en máximos históricos, y con un aumento en la liquidez global, con una proyección de bajada de tipos de interés, con un sentimiento de miedo extremo, me hace pensar que la bolsa todavía puede tener subidas. Si la bolsa en los próximos días sube un 2, 3, 4%, se alinearía con ese movimiento alcista de Bitcoin. Pero como menciono, un miedo extremo en la bolsa me hace pensar que la mayoría de los inversores creen que va a corregir, y puede que lo haga. Pero en la gran mayoría de casos, y esto aplica para el S&P 500 o para otros mercados, cuando hay un consenso sobre lo que va a pasar, normalmente suele pasar todo lo contrario. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, vemos como cada vez nos acercamos a las fechas donde se suelen marcar los mínimos. Nos marca que desde la zona de junio, que no está tan lejos, está tan solo a 3, 4 meses, hasta noviembre podrían ser los mejores puntos de acumulación antes de un rally alcista. También estamos asumiendo que el mercado bajista dura un año, pero perfectamente podría durar 1, 2 o hasta 3 años y ser una corrección mayor. También puede que se hayan marcado los mínimos en la zona de los 60.000 y desde ahí vayamos a nuevos máximos históricos. Es un juego de probabilidades. No sí o sí tiene que durar un año el ciclo, pero lo que ha ocurrido históricamente en los 3 ciclos anteriores es que dure un año, y lo más probable es que sea así, pero solo el tiempo lo dirá. También esta gráfica, que extrapola el patrón del ciclo anterior en el futuro, nos marca que nuevamente justo el día de hoy estaríamos visitando los mínimos antes de un impulso. En este caso nos marca a la zona de los 70.000. Esta gráfica se va actualizando constantemente. Hace unos días estaba en la zona de los 80.000, pero esta gráfica igual nos marca un movimiento que barra los máximos que se han dejado en este rango. Veremos si, como menciono, se repite el patrón del ciclo anterior. En cuanto a los términos de búsqueda de Google de Bitcoin is dead, tenemos que ese aumento del miedo está en máximos históricos. Ni siquiera en el mercado bajista del 2022 hubo tanto interés por esa secuencia de palabras, y esto combinado con un miedo extremo me hace pensar, como menciono, que lo más lógico es ver subidas.
pero finalmente no ha sido así. También importante, Bitcoin está fuera del top 10 de los activos con mayor capitalización de mercado. Yo en los próximos 10, 15 o 20 años lo veo claramente, al menos en el top 3 de los activos con mayor capitalización de mercado. Creo que Bitcoin en el largo plazo tiene el potencial de llegar a los 500,000, 1,000,000, 1,500,000 dólares aproximadamente. Entonces sí, a pesar de que estamos en un claro mercado bajista, si usted es un inversor a largo plazo y está de acuerdo con esta perspectiva del precio de Bitcoin de llegar a la zona de los 500,000 o 1,000,000 dólares, este punto en la zona de los 64,000 es un excelente punto de compra. A pesar de que sea probable seguir cayendo para los próximos meses, si lo vemos con una perspectiva a 10 o 15 años, podemos pensar que este punto en los 64,000 es una buena zona de compra y que el activo está subvaluado. En cuanto a los rendimientos históricos, oficialmente febrero va a cerrar en negativo, se tendría que recuperar un 18% el día de hoy, sería el quinto mes consecutivo que Bitcoin cierra en negativo. En su historia solo una vez ha cerrado 6 meses en consecutivo negativo, que fue en el 2018, contando el último mes en enero. Tomando en cuenta esto, marzo será positivo, nadie lo sabe. Si yo tuviera que adivinar, diría que sí, pero perfectamente podríamos tener otro marzo negativo. En algún momento esperaría un rebote. Incluso podríamos tener una primera mitad de marzo alcista y luego esa corrección mayor y que marzo termine cerrando negativo, para que en estos meses, abril, mayo y junio, se empiecen a marcar los suelos y tal vez después de cara a julio y agosto empecemos con esa recuperación y retomemos la tendencia alcista en el largo plazo. En cuanto a la liquidez, tenemos que finalmente recogió toda hasta la zona de los 63,000 prácticamente y todavía queda alrededor de 1.7 billones en zona de longs hasta los 60,000. Si Bitcoin sube hasta los niveles de entre los 75,000 y los 76,000, se liquidarían 8.4 billones en posiciones en short. Se ve más claro en el mapa de liquidaciones, como si por debajo de la zona de los 61,000 hay y en el mínimo de la mecha que dejó en los 60,000 también. Pero si comparamos esta liquidez que hay aquí con toda la que hay hasta la zona de los 80,000, es poca. Después el vacío de liquidez por el gap y un gran punto entre los 86,000. Estos niveles sí los veo algo más difíciles de alcanzar, pero esperaría que por lo menos tengamos un impulso para recoger parcialmente esta gran zona de liquidez. Si Bitcoin desde aquí corrige hacia los 50,000 o los 45,000, dejando toda esa liquidez, me sorprendería porque estaría haciendo daño únicamente hacia las posiciones en long, dejando que todas esas personas tengan ganancias. Pero veremos qué sucede. Incluso yo mismo, en caso de tener un movimiento alcista que supere la zona de los 75,000, iré promediando posiblemente una entrada en short. También le recuerdo que puede unirse al grupo VIP de Telegram, quedan aproximadamente 20 plazas. Las primeras 50 personas que se unan lo podrán hacer de forma completamente gratuita y de por vida. También, si quiere formarse más sobre todos estos temas, puede solicitar acceso a mi academia Infinity rellenando el formulario que está en la descripción. Si quiere aprender más sobre Bitcoin, puede ir a este video aquí donde explico a detalle cómo funciona la minería de Bitcoin. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.